padres no, miren las imágenes, esos niños se despiertan tempranísimo para trabajar, para llevar el pan a su casa, porque muchos padres no valoran eso y lo tratan como si fueran animales. Miren eso. Entonces, si fuera para algo productivo, que algunos padres no cogieran el dinero, no fuera nada, pero muchos padres cogen ese dinero que esos niños ganan malgastándolo, ¿me entienden? Malgastándolo, o si no se lo beben, o si no son adictos a algo, y eso no se puede, porque nosotros queremos un futuro sin riesgo, un futuro donde todos los niños tengamos algún ideal para soñar, donde todos los niños podamos depender de alguna profesión que tengamos. Tenemos derecho al respeto, a la comprensión, a todo, y algunos padres no valoran eso, y eso es lo que nosotros hoy queremos hacerles entender. Chicas, ¿qué ustedes piensan de esto? Bueno, yo pienso que a veces sí es un abuso, porque si ustedes van a la ciudad de Santiago, en esos tapones que se llama, tú siempre ves esos niños así, o pidiendo dinero, descalzos, o simplemente limpiando los cristales de autos a ver qué se gana. Pero los malos son los padres que los obligan, porque yo apuesto que muchos de esos padres están sentados esperando que esos niños lleven el dinero a su casa para ellos poder comer. Tienen que depender de los niños para poder comer. Y también muchos padres no se sienten satisfechos con el dinero que los niños le llevan, y lo maltratan. Y eso es. Nosotros tenemos muchos derechos y valores, ¿verdad, Wanda? Sí, desde que nacemos, a cada uno se nos regalan, para más decir, valores. Esos valores son los que a nosotros nos hacen sentir como seres humanos, nos hacen ser seres humanos. Exactamente. Sí, y tenemos derechos también. Esos son como los fundamentos de nosotros. Sí, hay derechos que a veces no simplemente son los padres, sino a veces nosotros mismos los violamos. Exactamente. Nosotros a veces dejamos que no hacemos caso a lo que nos dicen. Hay muchas niñas principalmente que andan así exhibiendo casi la mayoría de su cuerpo. Exactamente. Y entonces las tentaciones no se puede, a los del otro sexo no se puede tentar, porque las tentaciones son muy fuertes. O sea, si usted no se quiere respetar, usted anda así exhibiendo casi la mayoría. Pero mira, Wanda, te voy a decir una cosa. En África, que es el país principal ahora mismo, los niños varones a partir de los 7 años ya están enseñándolos a conducir armas de fuego peligrosas. Y como las niñas no tienen esa capacidad, la venden a hombres, narcotraficantes y todas esas personas, y la tiran para adelante, para otro país, y la tienen como si fuera un relajo. Y nosotras, las niñas y los niños, somos algo valioso. Y si a usted no le gusta que le hagan una cosa, no lo haga, para que en un futuro usted no sea el que pague lo que usted hizo, porque Dios todo lo ve. No, pero Cindy, también te digo algo, no solamente son los padres que maltratan a los niños, a veces son los niños que abusan de la confianza de los padres. Exactamente. Ok, para que los padres confíen en nosotros tenemos que ganar nuestra confianza. Sí. Pero también ellos tienen que hacernos ver que podemos confiar. Y que confiamos, hacernos ver que ellos confían en nosotros. No simplemente tenernos trancados en una casa porque no podemos salir, porque la delincuencia está muy grande, porque eso, porque el otro, sino que debemos de hacer que ellos nos den un poco de confianza. Pero mira, Wanda, yo he visto casos que los niños o niñas le piden un consejo a su madre, o que tratan de hablar algo que pasó, y ellos lo que comienzan, no, porque tú esto, porque tú lo otro. Así que padre o madre, entiende que la manera de tú educar a tu niño no es amenazándolo, no es maltratándolo, no es hablándole mal, no es así. Es sentarte y decirle, mira, está pasando esto y esto, yo no quiero que te pase
hacer algo malo en el futuro. Yo lo que quiero es que tú seas un niño o una niña de bien, pero no con maltratos, porque así nos vamos a quedar frustrados para siempre. Miren eso. ¿Y tú, Madeline, qué te ha parecido el tema? Bueno, este tema es bastante interesante porque a los padres que nos están viendo, esto es para que recapaciten, para que entiendan que nosotros los niños solo tenemos derecho a estudiar, a hacerle el bien a la sociedad, no a irnos a trabajar fuerte, de que a fincas, a lavar carro y nada por el estilo. Esto no se hizo para nosotros los niños. Nosotros los niños tenemos derecho a estudiar para en un futuro ser alguien de bien, no alguien del mal. Y también que nosotros no tenemos la misma capacidad que tiene un adulto de coger una hierba, de darle vamos a trabajar construcción. No, nosotros no tenemos esa misma capacidad que ellos, porque ya el metabolismo de ellos es más avanzado y saben más que nosotros. Así que el trabajo no es para la explotación, porque si fuera un trabajo, ¿qué? Sí, porque trabajar, eso es natural, eso es una naturaleza, pero no así, de esa manera. Los niños, si no trabajas te voy a dar golpes, si no trabajas te voy a trancar, sino que se sienten a los padres, se sienten, le expliquen lo que está pasando, no que lo maltraten, ni que lo traten mal, ni que lo traten con indiferencia. No, porque yo quería un varón y como tuve una hija, ahora la voy a poner a hacer todas las cosas que hacen los varones y la voy a tratar mal, con ignorancia. Nada de eso se puede. Así que ya usted sabe, papi o mami que está en su casita, ojalá que este tema le haya servido de experiencia para que ustedes no lo hagan jamás ni nunca con sus hijos o hijas. Y a ti, amiguito, te invito a que seas respetuoso con tu mami, que la comprendas, que si ella te dice algo es por tu bien, no es por tu mal. Claro que sí. Te quiere. No, si mi mami me exige, no es porque si ella viera que yo hiciera lo que hiciera y no me ayuda, es porque no me quiere. Y también que uno que es niño, uno que se dé a respetar, que uno mismo se dé el valor. Claro, tenemos derecho al respeto. Sí, no, porque hay niños que nacieron como para ser esclavos, que ellos no se dan a respetar. Su mamá, hay niños que le dan, o sea, hay niños inteligentes o vivos que vienen y le dan un golpe y los niños se quedan así recibiendo golpes. ¿Qué pasa? Que los niños cuando son abusados, cuando son maltratados, tienen que hablar con sus padres o con alguien mayor para que los ayude y no quedarse con eso, porque eso es una de las cosas que lo lleva a la frustración. Ya lo sabes, Wanda, ojalá que le haya servido como yo dije ahorita, de experiencia y que puedan aprender sobre este tema. Así que no se muevan, que más adelante vamos a estar más con tu programa Tontín y su elenco divertido. Ya lo saben, no se muevan. ¿Y tú no te cansas? Tranquila, ¿y cuántos años tú tienes? 9. La situación es que lo que los padres consumimos, lo que conseguimos, no nos da para vivir, para sobrevivir, y los muchachitos para poder... Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual.